Como tercera exposición del día tenemos al magíster Carlos Rodríguez Benítez. Carlos estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster por la Universidad del Biobío de Chile y es docente también de la Universidad del Biobío e investigador del grupo de cosmología y partículas elementales de dicha universidad. Actualmente está doctorando aquí en la Universidad de Ingeniería, financiado por Concitec. Su área de investigación es cosmología y gravitación. En esa línea, esta tarde nos va a presentar su tema, cosmología y holografía. Un aplauso para el Carlos Rodríguez. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Muchas gracias por la grata invitación. De veras, para mí es un placer dar acá una presentación. Espero que sea la primera de muchas. Bueno, comentarles un poquito, no quiero cambiar la mística de las presentaciones que hay aquí. Yo había asumido personalmente una presentación con point y bueno, con slide y bueno, algunas cosas que detallar en pizarra, ¿no? No voy a hacer mucho cálculo en pizarra, dado que las ecuaciones que he hecho o que tengo ahí son diametrales, pero entenderán ustedes algunas cosas que son importantes, ¿sí? Fundamentalmente este trabajo de investigación lo desarrollé, como mencionó hace un momento su compañero, en la Universidad del Biobío en Concepción, en Chile. Bueno, les comentaré que en Chile, esencialmente en la región de Concepción, que es la parte sur, el grupo de cosmología y gravitación es un grupo muy sólido, en el sentido de que hay profesionales que trabajan muchísimo en esto. Yo tuve bien unirme y trabajar en algunos proyectos para ellos y para la universidad en general. En este momento les voy a mostrar uno de los proyectos de los que trabajé con ellos. Bueno, bastantes cosas hicimos, en parte programación, en parte cálculo teórico y muchas cosas más. En un primer lugar, yo deseo o necesito que ustedes conozcan en general, a qué nos referimos cuando hablamos de cosmología. Y cuando hablamos de cosmología en general, bueno, tratemos de reducirlo el término a cosmos, ¿verdad? Cosmos, todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Pero fundamentalmente en física se habla de cosmología asociado a las grandes escalas. Ahora la pregunta nuestra es, ¿qué tan grande? Bueno, les diré que lo que asociamos usualmente en física son a escalas, decimos escalas cosmológicas, redundando un poco el término, pero es del orden de 200 megaparsec. Un parsec es una unidad de medida de longitud, la cual es del orden más o menos de 10 a la 16 metros. O sea, imagínense 200 megaparsec, estamos hablando de ese orden. ¿Sí? Esa es la escala cosmológica o la escala que se habla en cosmología. Ahora, las propiedades de la física, o en todo caso las ecuaciones que nosotros necesitamos dentro de la física que son útiles, saben muy bien ustedes que a gran escala se habla fundamentalmente de la gravitación. Es la que impera por el momento. Esta teoría de gravitación fundamentalmente trata en todo caso de la teoría general de relatividad, la que fue fundada por Einstein y tantas cosas más que ustedes ya conocen en general. Lo que voy a hacer el día de hoy es comparar lo que ya se conoce en la exposición anterior, que pude estar presente, una exposición muy interesante. Se habló un poquito acerca del modelo cosmológico estándar. El modelo cosmológico estándar es un modelo ya establecido, y se habla estándar porque usualmente es el que se emplea y el que se tiene como patrón. Hasta el momento funciona, ¿sí? Hasta el momento funciona. Solo que tiene algunas limitaciones o algunos ciertos problemitas. Yo voy a tratar de consolidar cuáles son esos problemas y vamos a ver en qué medida los enfrentamos, porque esos problemas en realidad son problemas abiertos, no es un problema cerrado, ¿ya? Otra cosa muy importante es que no sé qué tanto ustedes escuchan, pero en las famosas divulgaciones de ciencia, las personas se llenan la boca, digo, en ese sentido, porque, bueno, hay cualquier tipo de persona que habla, pero hablamos de dos términos fundamentales. No sé qué tanto ustedes conozcan, pero se habla de materia oscura y energía oscura. El término oscuro, para que ustedes sepan, y para todos en general, se refiere a algo desconocido. Así que si hablamos de materia oscura, hablamos de materia desconocida. Si hablamos de energía oscura, hablamos de energía desconocida. Ahora, la categoría de materia oscura tenemos que darle, porque de alguna manera se ve que esta materia oscura tiene efectos sobre otro tipo de materia que es conocida por nosotros. Esos efectos son conocidos a través de campos gravitatorios. Por lo tanto, aquella materia que nosotros todavía no conocemos, pero sabemos que actúa sobre la materia existente, la llamamos materia oscura o materia desconocida. Y la energía oscura, lastimosamente,
no hay una respuesta clara acerca de ello. Sin embargo, los físicos, bueno, teóricos de todo tipo, han tratado de especular a qué nos referimos con energía oscura. Y yo voy a mostrarles un tipo de energía oscura que está asociada a lo que se conoce como holografía. ¿Ya? Energía oscura fundamentalmente se la asocia a la energía del vacío. Pero, bueno, un físico de partículas que acá está presente sabrá, y todos sabremos de alguna manera un conocimiento, que hay un ligero detalle. ¿Cuál es el detalle? Que si hacemos un cálculo teórico acerca de esa energía del vacío y hacemos un cálculo con las medidas que existen, observables, decimos eso. Bueno, decimos observables, pero ninguno nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Decimos observables simplemente por los mecanismos, por los instrumentos que hay. Hay una gran discrepancia entre ambos valores. Hay una discrepancia enorme, son del orden de 10 a la 40, me parece. Son del orden de 10 a la 40 la discrepancia que existe entre los valores teóricos calculados y los valores observables medidos. Entonces, esa discrepancia es la que genera que nosotros podamos especular de cualquier tipo, de cualquier forma, modelos y modelos y modelos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es uno de tantos modelos, ¿sí? Este modelo está favorecido por citas que voy a mencionar poco a poco. Voy a ir mencionando algunas citas importantes que son útiles, y si les gustan apúntenlas para que en algún momento las puedan leer. Las primeras no son muy complejas, las que están más adelante sí lo son, dada la naturaleza de la física. Entonces, comentarles un poco, sigo trabajando como investigador por la Universidad del Biobío, sí, como docente ya no, porque estoy acá, pero como investigador sí, dado de que la tecnología nos puede unir, ¿verdad? Esos trabajos que ahora estoy realizando es ampliar los trabajos que he dejado como resultado. Van a ver algunas cositas que son sumamente interesantes para mí y creo que mucho para ustedes. ¿Ya? Bueno, para entrar un poco la pizarra. La cosmología, como ya hemos conversado, a gran escala. Lo que me preocupa un poquito es la holografía. Y para hablar de holografía tenemos que hablar de lo que se conoce como principio holográfico. Ya. Aquí sí hay que tener bastante cuidado porque en ciencia, para coger categoría y para hablar fuerte acerca de algún tema, ustedes deben saber que nos basamos en gente que sabe mucho. En este caso nos vamos a basar en Bekenstein, que es uno de los físicos importantísimos, Sansky, que hay muchas clases de él, de relatividad, gravitación en internet, pueden verlo, evidentemente en inglés. Ellos dos, de alguna manera, sustentaron lo que se conoce como principio holográfico. ¿Y qué consiste el principio holográfico? Es muy sencillo si uno lo entiende, pero es muy complejo si uno quiere aplicarlo. Y eso va a depender de en qué quieras aplicarlo. Para nosotros, el principio holográfico quiere decir, van a ver un poquito más adelante un poco más de detalle, pero es que si ustedes quieren conocer qué sucede en una cierta región, qué sucede en esa región, ¿sí? En una cierta región, qué sucede en esa región, ¿sí? Queremos saber nosotros, hago ese escalamiento, estamos en un plano, dentro de esa región, dentro de esta línea, dentro de ese contorno, quiero saber qué sucede. Para saber qué sucede ahí, yo tengo que conocer cuáles son las condiciones, ¿sí? Las condiciones, los constraints, que están en su frontera o en su contorno. Si yo conozco esas condiciones, esos constraints, están en la frontera, yo puedo conocer qué sucede dentro de esa región. Me estoy refiriendo fundamentalmente a fenómenos físicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero evidentemente a gran escala. En este caso, para nuestra aplicación. Bueno, a gran escala ya les he comentado un poquito el trabajo que he hecho, pero les voy a mostrar el día de hoy primero el modelo cosmológico estándar, es decir, lo que se conoce, un poquito, nomás breve, un par de slides. Luego de eso el modelo que se ha planteado teóricamente, y luego de eso, ¿qué necesitamos? Bueno, podemos plantear un modelo, el modelo que se nos venga en gana, pero la pregunta nuestra es, ¿ese modelo es válido? ¿Ese modelo es bueno? ¿Qué tan bueno es? Y saben muy bien, para que sea un modelo bueno o qué tan bueno sea, tiene que estar asociado o de alguna manera tiene que reproducir o tiene que estar vinculado con los datos observables que existen hasta hoy. Bueno, hasta hoy digo. Un gran problema que nosotros hemos encontrado, y seguramente va a ser algún tipo de pregunta, espero yo, asociado a eso, es: ¿esos datos observados están desvinculados totalmente de algún modelo? Por decir, el modelo cosmológico estándar. ¿Qué creen ustedes?
Esperemos que sí, ¿verdad? Que esté desvinculado para que yo algún modelo que haga nuevo pueda compararlo con esos datos y calza bien o excelente, porque ese modelo es bueno. Vamos a ver. Es por eso que por aquí he planteado el modelo y por acá he puesto selección bayesiana. Hay una selección, bueno, ahora mucho está imperando esto para evaluación de modelos, para evaluación de datos, se le llama selección bayesiana. Eso se hace a través del factor de Bayes o teorema de Bayes, que creo que muchos de ustedes conocen, que es una probabilidad de tipo condicional. Esa probabilidad de tipo condicional tenemos que nosotros de alguna manera estudiarlo para poder comparar el modelo con otro modelo. Y también el modelo, cuidado, nuestro modelo, con los datos que existen. Pero para esa comparación hay un ligero detalle que es o que se tiene a partir de esta selección bayesiana. ¿Y cuál es? Los famosos prior, los famosos datos a priori. Y eso es muy importante para nuestra selección. Yo he querido, bueno, mis asesores me daban la idea de que hay que tener que ser un poco plausible en este caso, es decir, tratar de dar la mayor cantidad de datos posible, es decir, mayor libertad posible a los datos, pero van a ver que en eso hay ciertos detalles y te pueden llevar a ciertos errores. Bueno, yo muestro lo más bonito, pero hay muchas cosas más por acá. Bien, así es como se ve el universo actualmente. El universo actualmente se ve así. Bueno, se ve así en el sentido de que hay esos tipos de componentes. Bariones, que es lo que nos interesa, que es la materia que interactúa, son casi 5%. Radiación se puede mostrar ahí. Y lo que impera es lo que se conoce como materia y energía oscura. ¿Sí? La materia oscura, hay distintas evidencias para esto. Se postula que hasta cierto tipo de neutrinos está asociado a ese tipo de materia oscura. La energía oscura, como ya les dije, de alguna manera categórica en física de partículas se dice que está asociada a la energía del vacío. Lo que pasa es que hay ciertas limitaciones, bueno, no sé si sean errores, pero sí hay limitantes, que les voy a mostrar a continuación. Se darán cuenta que casi, bueno, más del 90% desconocemos. Esto fue algo que se planteó, bueno, he tomado ese slide, es un slide que he tomado directamente de una presentación de una escuela de verano del año 2005 en la Universidad de Harvard por Matías Aldarriaga. Matías Aldarriaga exponía lo siguiente, manifestaba de que el universo estaba expandiendo y era como una tela de este tipo, ¿sí? En 2D, que se estaba expandiendo de tal manera que dos puntos que se encontraban en algún tiempo cercanos, en un tiempo mayor, lejanos. Para nuestro caso, creo que es más comprensible si vemos que un globo se infla, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Imaginemos que estos son galaxias. Bueno, imaginemos, son las galaxias. Son las galaxias. Cuando el globo se infla, ¿qué pasa con las galaxias? Bueno, se separan entre ellas, pero ¿qué pasa internamente? Deberían separarse. Lo más lógico, ¿no? Porque están sobre una superficie, infla esa superficie, aumento su superficie, pues es más lógico que estas también se hayan expandido. Oh, sorpresa la nuestra, no es tanto así. Entonces la pregunta era, ¿y qué lo mantiene, unido de esa manera, de tal manera que el espacio entre ellas sigue crezca? Pero yo, como galaxia, no crezco. Entonces hay algo que lo mantiene unido. Ese algo todavía no permite, a través de interacciones existentes, no permite identificarse. Bueno, se le llama materia oscura. ¿Ya? Se mantiene todavía de ese tipo. Ya, he tratado de colocar acá la primera evidencia, bueno, una de las tantas evidencias de la actualidad. Ahorita hay muchas evidencias que el universo se expande, pero esta es una de las tantas y en primer lugar se pone el famoso Hubble, donde se determina una ecuación en donde tenemos la distancia y la velocidad con la cual se distancian estas galaxias, se separan estas galaxias. Esa relación entre la distancia y la velocidad está dada a través de un cierto parámetro que es conocido como la constante de Hubble. ¿Sí? En la actualidad les comentaré un poquito, que si alguno de ustedes quiere estudiar un poquito acerca de esto, es también un problema abierto. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, esto calza perfectamente cuando hablamos de grandes escalas, es decir, escalas cosmológicas, pero ¿qué pasa si hablamos de pequeñas escalas, escalas dentro de una galaxia? No calza perfectamente. Y eso es uno de los problemas en la actualidad, que se trata de ver cómo
hacer calzar los datos en escalas pequeñas con los datos en grandes escalas. Bueno, más o menos haciendo redundancia a lo que se conoce como mecánica cuántica y con grandes escalas. Bien, él planteado como objetivo mostrarles a ustedes cómo se describe la expansión acelerada del universo hoy en día, llamada también universo tardío, ¿sí? La evolución del universo con una energía oscura muy conocida llamada energía oscura holográfica. Para esto tenemos dos. Primero, acoplar todos los tipos de materia conocidos. ¿Cuáles son los tipos de materia conocidos? Bueno, la materia bariónica, la radiación, por el momento, ¿no? La materia bariónica, la radiación, la energía oscura y la materia oscura. La energía oscura es de un tipo muy específico llamado holográfico. Y contrastar dichos modelos con los datos observacionales. Bien, ahí se pueden ver un poquito el esquema, ¿sí? ¿Y cuáles son los éxitos del modelo cosmológico estándar? Bien, describe perfectamente la expresión del universo, así que no habría por qué crear otro modelo, en principio. Segundo, la abundancia de elementos ligeros. Bueno, especifica o determina la abundancia de elementos ligeros desde un inicio. Es más, hablamos de un inicio a partir del tiempo de Planck. Ustedes saben que todas las medidas están escaladas a partir de las constantes de Planck. Hay una masa de Planck, hay una longitud de Planck, hay un tiempo de Planck. A partir de eso podemos medir. Antes de eso, y la existencia de la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo, sin B, esto es bien conocido o bien detallado. ¿Por qué razón? Porque se dice que en cierto momento la materia como tal, tenía una cierta característica. ¿Cuál es? Como tenía tanta energía, esa energía quería ser radiada. Y radiación sale, expansión. ¿Estamos de acuerdo? Pero como tal, la materia tiene propiedades gravitatorias, por lo tanto, atracción. En esa lucha de querer salir y no, hay una oscilación. Esa oscilación, que fue producida en un cierto momento muy específico llamado Lasse scattering, en ese momento esa oscilación ha quedado bien marcada dentro de la expansión del universo y dentro de la historia del universo. De tal manera que tenemos datos acerca de ello. Y eso es lo que nosotros, bueno, les voy a mostrar a continuación. Una pregunta. Cuando comentas lo de la abundancia de elementos ligeros, esa parte bien, ¿cierto? Es la parte de Big Bang nucleosíntesis. Sí, sí, la nucleosíntesis, sí, la variosíntesis, todo el proceso que es. Pero bueno, según lo que yo entiendo, creo que la historia cosmológica la entendemos bien desde ese punto para adelante. Para adelante. ¿No? Antes no. Antes especulamos muchas cosas. Sí, se especula. Por eso les digo, son problemas todavía abiertos en esa categoría, abiertos. Solamente se especula. Solo para acabar, eso está en la orden del tiempo de Planck. Sí, el orden del tiempo de Planck, así es. Por eso nuestra física queda determinada a partir de las medidas de Planck, o sea, las medidas mínimas. No podemos nosotros escapar de ello. Todo lo que está antes de eso, lo que podemos sí hacer es especular. Y se especula muy bien, ¿verdad? El Big Bang calza de manera espectacular para nosotros. Espectacular digo en el sentido de que a todos nos convence, pero no es que sea tan cierto. Hay teorías de que simplemente el universo fue un proceso de unión, expansión, unión, expansión. Hay teorías de ese tipo. Hay teorías para nuestro caso el universo, bueno, que yo también estudié, el famoso Big Rip, no sé si habrán escuchado ustedes, el gran desgarramiento, donde el universo, como se está expandiendo, va a llegar un momento en que se expanda tanto que las propias galaxias también se van a expandir, nosotros también y todo, y va a quedar simplemente elementos distanciados y va a ser la total oscuridad. Bueno, son teorías. Los dos problemas que nos planteamos en este trabajo, en este proyecto que hicimos, fueron principalmente el problema de la constante cosmológica y, como dice ahí, la gran discrepancia entre el modelamiento teórico, los cálculos teóricos y los datos observacionales. Y el segundo es la coincidencia cosmológica, que es el que yo estoy abordando fundamentalmente. Por favor, quiero que lean bien a continuación lo que dice a la parte derecha suya y me digan si hay algún límite para que yo pueda decir que es un problema. Vamos. ¿Qué dice en la parte derecha? El hecho observacional de que ¿qué representa esta C? Representa cold dark matter, es decir, materia oscura fría. Y este X, energía desconocida, es decir, energía oscura. Dice que la relación entre ambos es del orden de 1. Es decir, son el mismo orden. ¿Qué dice acá? Parece indicar que actualmente estamos viviendo un periodo muy especial de la historia cósmica. ¿Habría algún inconveniente en decir eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería un problema? Bueno, yo lo planteo como un problema.
¿Sería 1? En principio, o sea, tal como está escrito ahí, no, pues, que coincidan, bueno, estamos en un periodo muy importante de la historia, está bien, pues estamos privilegiados, nací yo, ¿sí o no? Pero, ¿cuál sería el problema? La particularidad, ¿y qué más? Que si seguimos nosotros el modelo que predomina, que es el modelo estándar, ¿qué va a suceder? Lastimosamente esa relación entre esas densidades implica de que la densidad que está aquí sea mucho mayor que esta densidad. Y si una cantidad está en este caso dividiéndose y el denominador es mucho mayor, eso implica que esa cantidad tiene que tender a, bueno, naturalmente tendrá que tender a 0, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? En algún momento. Que tienda a 0 la relación de dos cantidades o componentes naturales del universo, reales, porque de alguna manera están en la naturaleza, no podemos medirlo, pero están. ¿Es natural? ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué busca la física teórica? La física teórica busca que esa relación, si bien es cierto, son del mismo orden, tiendan a algún tipo de escalamiento, es decir, tiendan a algún tipo de variable, de tal manera que esa variable yo la pueda controlar y modelar en toda la evolución del universo. No que simplemente tienda en un futuro a 0, sino que tienda a algún tipo de variable. Y esa variable, nuevamente recalco, yo la pueda modelar y de alguna manera evaluar el comportamiento a lo largo de toda la historia del universo. Si puedo hacer eso, espectacular. Y en principio, dicen muchos físicos teóricos acerca de esto, es de que ese valor tiende en el futuro a una constante, o llega a una constante. Vamos a ver nosotros, en nuestro modelo solamente, bueno, planteo muchos, y van a ver que en solo uno de ellos se logra. Bueno, ¿sabes cuál es el argumento para llegar a eso? Que tienen para suponer que eso tiende a ser un valor constante, o es algo que... o sea, en principio es lo que se busca teóricamente, es llegar a algún valor constante para que no explosione como tal, como el valor. Sí. En principio eso se busca. Pero obviamente que van a ver ustedes más adelante que en su evolución de ese valor hay ciertos detalles. Hay un momento que, bueno, está expandiendo. Van a ver toda la evolución de la historia en ese parámetro. Porque por ahí creo que alguna vez leí que esa relación algunos lo ligaban con algo que tiene que ver con el principio antropológico. El principio antropológico tiene que ver con nuestra existencia. Y eso, lastimosamente, es un principio que está, bueno, que muchos científicos sí lo han tomado en cuenta, y científicos serios, hasta Weinberg también lo tomó en algún momento en serio, pero hablemos en serio acerca de ese principio. Es un principio que nos categoriza a nosotros como seres muy especiales dentro del universo, de tal manera que el universo evolucionó, de tal manera que son las condiciones necesarias para que nosotros podamos desarrollarnos. Pero es súper curioso, ¿no? Porque, o sea, la densidad de energía oscura no tiene que, o sea, tiene que estar en la orden como para no desgarrar ese aislamiento que genera los átomos de dark matter en las estructuras. Así es, en la estructura. Supongo que si eso tiende para 0, significa que la densidad de energía oscura lo desgarra, ¿no? Claro, lo rompe, así es. Medio curioso eso. Así es. Esa curiosidad, bueno, la poseen muchos y es por eso que la inquietud que plantean distintos modelos. Bien, lo bueno es que los modelos de energía oscura de tipo holográfica en muchos casos alivian el problema de la conciencia cosmológica. Bueno, digo muchos, planteo algunos aquí. Uno de los de talla mundial es Sergio del Campo, en área cosmológica, en física, al menos en Chile, es el patrón, de ahí se sigue en adelante, empezó la historia de cosmología. Y bueno, acá está Ramón Herrera, que está en la Universidad del Paraíso, hay muchos por acá científicos, Samuel Epe también, Peña, bueno, con quien pude trabajar también yo es Fabiola Arévalo, bueno. Sigamos un poquito más. Entonces, el modelo que nosotros vamos a plantear es un modelo con interacción cosmológica, vamos a plantear con todos esos componentes, con interacción en el sector oscuro. Ahora sí, hay que tener bastante cuidado. Si bien este sector oscuro es un sector desconocido, pero nosotros podemos plantear algún tipo de modelo ahí, dado que es desconocido. Sin embargo, ese modelo no tiene por qué escapar las medidas que se tienen actualmente. No tiene por qué escapar de las medidas, los datos que se tienen actualmente. No tiene por qué hacer eso. ¿Sí? Yo voy a considerar una interacción. Es más, Pavón y Tyndall hacen una aclaración y dicen de que
hacen un estudio de la entropía de esos dos tipos de materiales y determinan de que hay una relación directa en el decaimiento de uno y en el crecimiento del otro, de tal manera que uno se convierte en otro. Es decir, o la materia oscura en energía oscura o la energía oscura en materia oscura. Eso es lo que manifiesta. Y por eso que nosotros también, bueno, tuvimos a bien considerar esa interacción. Vamos a contrastar con todos los datos, background, con todos los datos posibles, a través de una comparación bayesiana. Espero yo que conozcan mucho de ustedes la teoría general de relatividad. Yo he utilizado la teoría como tal, solo que si conocen un poquito el tensor de Einstein, el tensor de Ricci, el tensor métrico, el escalar de Ricci, bueno, una constante que está asociada obviamente a G, ¿sí?, que tiene que ingresar, y el tensor de energía-momentum, ¿sí? Ese tensor de energía-momentum está asociado mucho a la acción de materia-energía, que creo yo que en algún momento en relatividad lo han visto. Se han llevado el curso de relatividad, ¿verdad? Menos de relatividad general, al menos. ¿Sí? Bueno, en ese curso se habla de una acción. Es importante que ustedes y otro que se habla la famosísima acción de Einstein-Hilbert. ¿Sí la han visto? Bueno, Hilbert lo voy a colocar porque fundamentalmente fue él. ¿Sí la han visto? Yo espero que sí. Entonces, en estas acciones, bueno, en la acción de materia-energía se habla de... Esto es la traza del tensor métrico, bueno, la matriz tensor métrico, ¿sí?, con el lagrangiano de materia-energía. Y acá sí hay una ligera diferencia, porque la acción de Einstein-Hilbert, por capa integral esto de aquí es muy importante para nosotros. Y van a ver lo que esto justamente en uno de sus libros, bueno, no recuerdo cuál, o miento, son sus apuntes creo, han leído un poquito el texto de Maldacena. En el texto de Maldacena habla de holografía, y cuando habla de holografía se reduce principalmente a este elemento, que es el famoso escalar de Ricci. Y oh, sorpresa la nuestra, van a ver un poquito más allá. ¿Ya? Bueno, el resumen de Wheeler, no sé si lo habrán visto, es muy trillado este comentario, lo que él dice, bien conocido, sonado en gravitación, homología. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, claro que sí. El espacio-tiempo que está asociado a la geometría, ¿sí? La materia que está asociada al tensor de energía-momentum, y la materia obviamente le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, ¿sí? Una relación bicondicional. Bien, ahí lo que he tratado de escribir para todos ustedes es lo que se conoce como la ecuación de conservación del tensor de energía-momentum, ¿sí?, reducido fundamentalmente a un fluido perfecto, como dice ahí. Se tiene la expresión 1 que se muestra ahí. De esa expresión 1, resolviendo un poquito, se obtiene la expresión 2, que tiene que ver con la densidad total y tiene que ver con la presión total, y con el H, que es la tasa de expansión de Hubble, ¿sí? Ese H es muy importante para las medidas cosmológicas. Y lo que sí yo he colocado a mano, eso sí, es este tipo de expresión, de la ecuación de estado. Barotrópica lineal, de tal manera que la presión depende de la densidad en orden 1, y evidentemente barotrópica porque depende de ese omega, y ese omega está asociado con la característica del tipo de materia. Se dice que si el omega es del orden, o es igual a 0, perdón, se dice que estamos hablando de tipo polvo. ¿Sí? Tipo polvo. Es decir, ese omega si es tipo polvo, sería que P sea igual a 0. Es decir, no hay presión. Se habla de un fluido muy diluido, es decir, en un gran espacio hay pocos elementos, ¿sí? Se habla de la materia común. Es lo que vamos a hacer nosotros más adelante. Omega 1/3 es característica para radiación. Entre -1/3 y -1 se habla de la famosa quinta esencia, bueno, elemento que hace expandir el universo. Y si se habla de -1 es lo que se conoce como el lambda Colder-Matte, es decir, como constante cosmológica. ¿Ya?
ese omega va a decirnos qué tipo de material estamos hablando. Bien, ahí les muestro lo que se conoce como la métrica. ¿Sí conocen la métrica Freeman-Lemaitre-Robinson-Walker? Bueno, es una métrica de tipo isótropa. Bueno, cumple con el principio cosmológico. Y el principio cosmológico habla fundamentalmente de la isotropía y homogeneidad. Homogeneidad se refiere a que en cualquier lugar del universo tú te ubiques, en escala cosmológica, vas a ver lo mismo. Y el principio, y lo que está asociado a la isotropía quiere decir que en un lugar privilegiado del universo que tú te ubiques, al mirar en cualquier dirección, ves lo mismo. Si han leído un poquito por ahí algún detalle, hay una famosa imagen o fotografía del universo donde el universo se coloca así, no sé si habrán visto, y por acá hay rayos así, justo en el centro, y acá hay distintas coloraciones que tienen que ver con la temperatura. ¿Ha visto esa famosa imagen? Yo espero que sí. La radiación cósmica de fondo, el CMR. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué se trata esos colores y de qué se trata este ruido que está en medio? Es una medida del universo que tiene que ver con las anisotropías del universo. ¿Y yo qué estoy aplicando? El principio cosmológico que habla de la isotropía del universo. O sea, estoy contradiciendo lo que el universo normalmente es. ¿Qué creen ustedes? O sorpresa la nuestra. Si ustedes cogen, bueno, este simplemente es un ruido porque el elemento que se utilizó en instrumentos produjo ese ruido, pero si ustedes cogen un recuadro de la escala que comentamos, van a ver que esos recuadros tienen las mismas o esencialmente las mismas características. De tal manera que la isotropía, para nuestro caso, en escalas cosmológicas, sí se cumple. Si alguno de ustedes quisiera estudiar a mayor detalle, que sí lo hay, estudios sí lo hay, no debo mentir, sí lo hay. Hay compañeros míos que han hecho acerca de eso un estudio muy detallado y se han determinado algún tipo de medidas asociadas a la anisotropía del universo. Tema que no es tratado por. Bien, si utilizamos esa métrica en la ecuación de Einstein que mostré hace poco, van a lograr ustedes obtener estas dos expresiones que son las famosas ecuaciones de Friedman. No es un cálculo muy complejo, no es nada acá del otro mundo, no hay mucho que decir ni mucho que hacer. Rho tiene que ver esencialmente con la densidad total y P tiene que ver con la presión total. H se coloca siempre como A punto sobre A, de tal manera que se habrán visto en la parte superior, en la ecuación número 4, hay un factor de escalamiento frente a todas las componentes espaciales. Se habrán visto, ¿verdad? Esta es la componente temporal y estas son las componentes espaciales. ¿Sí? Frente hay un factor de escalamiento, bueno, se llama así, factor de escala. Ese factor de escala justamente determina el tipo de expansión del universo. El K que viene ahí, que es una propiedad geométrica también, ese K está asociado fundamentalmente a lo que se conoce como universo plano y otros tipos de universo, pero fundamentalmente nosotros vamos a hablar de un universo de tipo plano. Es más, las medidas que obtenemos actualmente nos hablan de un universo de tipo plano. Ya, y tipo plano, estamos hablando de escalas cosmológicas, es decir, de distancias que uno puede moverse y todo ello, ¿no? Como les comenté, para el modelo cosmológico estándar se considera variones, omega igual 0, omega 1/3 para radiación y mucho más. Las expresiones que se obtienen son muy sencillas, creo que graficarlo no sería para nadie complejo. ¿Sí? También se obtiene un valor para H. H está modelado como la expresión número 8, el parámetro de desaceleración. Ahora, el parámetro de desaceleración, si se dan cuenta, tiene una definición de tipo negativa. ¿Sí? Esa definición de tipo negativa de desaceleración, evidentemente si el resultado es positivo de ese factor, significa que el universo se está desacelerando, y si es negativo, el universo está desacelerando, ¿verdad? Entonces, es conveniente, definamos también un parámetro de coincidencia, el cual relaciona lo que ya conversamos hace un momento. En el caso del modelo cosmológico estándar, le dijimos que tiende a ser, y que eso era un problema. Por lo menos para nosotros es un problema. Ya. El principio cosmológico, justamente lo que les comentaba por allá. El principio cosmológico, textual, traducido evidentemente, se dice de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hemos aplicado a nuestro modelo que tenemos del universo. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace, matemáticamente es comparar qué sucede con la entropía y qué sucede con el área, es decir, con la región que nosotros tenemos como universo visible.
¿Qué sucede entre ambos? Y esa relación, haciendo algunos cálculos, se llega a delimitar a través de esta expresión, que tiene que ver con ρ sub x y tiene que ver con L. MP es la masa de Planck, ¿no? SL tiene que ser una longitud en escala cósmica, de tal manera que si nosotros parametrizamos, es decir, tomamos uno de sus valores, el mínimo o el máximo, logramos obtener una expresión de este tipo. Sí, es una constante, no es la velocidad del cuidado, es una constante. Que usualmente se utiliza, por eso que he tratado de citar estas publicaciones en el sentido de que usualmente se emplea ese tipo de ecuaciones. El problema nuestro es que para modelar este tipo de energía llamada energía del vacío, que para nosotros va a ser energía oscura, necesito conocer este L, ¿verdad? Necesito conocer ese L. Ya, pues, y ese L tiene distintas interpretaciones. Yo les he mostrado, bueno, 3, y la que yo propongo es la cuarta, ¿no? La primera dice que se modela de tal manera que es la inversa del parámetro o de la tasa de expansión de Hubble, ¿sí? De tal manera que la expresión queda de esa forma. Hay trabajos estudiados acerca de ello, por eso que he citado acá principalmente el de Pavón y Sida, que les comenté, ¿se acuerdan? Hace poco. En el horizonte de eventos futuros, bueno, también se puede modelar a través de una cierta distancia, el radio de eventos futuros. Y el último, que es el que más me interesa, y la pregunta es, ¿por qué utilizamos ahora el tercero? Si se dan cuenta, en escala histórica se utiliza el tercero, se puede decir de cierta manera actual y en adelante. Una pregunta al momento que termine, yo espero, ojalá, sea de que, ¿por qué utilicé esto? ¿Sí? Le dejo como pregunta y si lo saben, bacán. Pero lo que hice, o lo que se hizo fundamentalmente, es utilizar la longitud como un escalamiento de la inversa a la raíz del escalar de Ricci. Eso tiene esta forma si utilizamos el universo Friedmann-Lemaitre Robinson-Walker. Pero ¿qué sucede? Nosotros bueno, se usó este tipo de modelos en muchas situaciones, pero nosotros hemos generalizado el modelo. De tal manera de tomar dos parámetros libres, alfa y beta. Esos parámetros yo los voy a escalar, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Juan Carlos, ¿y a qué magnitud estamos hablando de esa L? ¿De qué órdenes? Ajá. Bueno, seguimos en órdenes cosmológicos. Hay modelos y hay teorías que sí hablan de órdenes micros. Lo que pasa es de que, como te comentaba, bueno, y les comento a todos, el problema está en que cuando tú hablas a escalas muy pequeñas tienes que hacer perturbaciones, y no solamente perturbaciones de la métrica, sino perturbaciones de todos los elementos que tú tienes. Así que una teoría cuántica de campos muy fuerte. Bueno, yo pude hacer un poquito de eso, y a eso se asocia la teoría de Jordan Brand-Dicke. ¿Sí han escuchado un poquito la teoría de Jordan Brand-Dicke? Bueno, la teoría de Jordan Brand-Dicke es un universo que afirma que el universo es una burbuja, y se hace ahí ciertas perturbaciones, elementos. ¿Por qué? Porque cuando haces perturbaciones tienes escalas energéticas muy altas, y eso no nos conviene. Bueno, toda una teoría. Una consulta nada más. Ese tercero, no sé, estoy Especulando. Lo usan por eso que están diciendo de que querían que la división entre densidades vaya para una cosa, porque pues, aquí la densidad de la que estás hablando depende de L, ¿cierto? Sí. Y si ese L lo pones en función de R, que es un invariante, en principio, ¿no? Así es. Excelente. La respuesta es de que, bueno, ya no hicieron la pregunta y espero las preguntas no ven, pero esa era la respuesta. Este es un invariante covariante. Es por esa la razón que se utiliza ese tipo de expresión de Ricci. Y yo coloco alfa y beta con la categoría, afirmando de que ya probé muchas veces y quiero yo ensayar un modelo que sea muy general. Muy general. Bueno, para mi caso. Bueno, introducimos la interacción. Como ya les comenté hace poquito, bueno, Fabiola Arévalo, sí, que trabajó conmigo, la profesora Antonella, Jorge Muelle, que fue un estudiante, compañero mío, ellos hicieron, un trabajo acerca de las interacciones distintas. Revisen este artículo, van a encontrar, creo que son como 12, ya son una bestialidad. Bueno, yo solamente hice 3, dado que mi modelo es un poquito más complejo. Pero lo que ellos encontraron es que de estas interacciones o de estas posibles interacciones, algunas son importantes. Ahora, ¿de qué manera son importantes? Les comenté, bueno, y
recalqué muchas veces de que Pavón y Sindal, bueno, Pavón es de la Universidad de Barcelona, tiene mucha categoría en ciencia, y él afirmaba en su artículo, que hace un momento les mostré, él afirmaba de que las interacciones se debe dar de tal manera que una se convierta en otra, y viceversa. O sea, puede ser que la materia oscura lleve a ser energía oscura, o la energía oscura, o materia oscura, pero esas tienen que ser el tipo de interacciones. No simplemente quedarse a interacciones de tipo que chocaron o de alguna manera interactuaron y resultó algo, no. Si interactúan es porque una se convierte en la otra, ¿sí? Fuese la que fuese. Dale. Con esa lógica que planteas, ¿qué relación podría tener el decaimiento de energía del vacío, justamente lo que habíamos hablado del falso vacío, entendiéndose a este tipo de energía mayor al vacío real? Claro. ¿Cómo digamos, decaimiento de la energía del vacío podría vincularse con la expansión del universo? Porque si a esa lógica plantea Pavón y Sindal, ¿podría darse según tu experiencia? Claro, es que, como le dije, o sea, los modelos en la actualidad son abiertos, así que uno sí puede plantearse eso. El problema es el aparato matemático. El aparato matemático a veces se torna, no le voy a mentir, demasiado complejo. En un momento van a ver las ecuaciones. Son una bestialidad estas ecuaciones. Introducirlos en un programa peor todavía. Y trabajar con ellos mucho peor. Así que... Porque, continuando un poco con la lógica, es que me llama la atención, ya que he estado revisando, digamos, la energía del vacío, pero desde esta magnitud más ligada a la cuántica. Claro. Entonces, el solo hecho de cambiar el L, como mencionas, en este caso utilizando la longitud de Planck, que estamos hablando de 10 a la menos 42 metros, solamente cambiar este valor te entrega valores propiamente de lo que estaría generando tal tipo de perturbación a este nivel de energía del vacío. Así es. Y perturbaciones en escalas mucho más pequeñas todavía se encontraron. Bueno, yo no las estudié, yo las leí nada más, pero sí pude ver perturbaciones de orden mucho más pequeño. Sí hay. No las supe explicar en su momento, solamente conversé con personas que hacían eso. Ahorita está trabajando, bueno, allá están, al final les voy a mostrar, bueno, si gustan acercarse por ahí. Voy a avanzar un poquito de lo que quedan, creo solo 10 minutos, tengo muchos slides más, estamos en el 19, son 50, ¿ya? Pero en general lo que hicimos es eso. Nuestro modelo que planteamos estaba asociado a una densidad de energía oscura, nueva, dada por la holografía. Obtuvimos, como les dije, 3 modelos de interacción. Ahora, oh sorpresa la nuestra, si se dan cuenta, utilizamos para este modelo de aquí, alfa 1 igual 0, beta 1 igual 0 y alfa 1 igual a beta 1. Falta un cuarto modelo, ¿verdad? Alfa 1 distinto de beta 1. Bueno, ese modelo es muy complejo. Necesita otra presentación para hacer eso solito, así que no lo vamos a hacer ahora. Pero miren las ecuaciones que empezamos a obtener. B1, B2, B3, B4 están aquí detallados. La solución para ρD es la energía del sector oscuro, ¿sí? Energía dark. Bueno, tenemos los coeficientes, obtuvimos ahí ciertas expresiones para el H. Acá lo puse en términos de redshift. Bueno, no sé si qué tanto conozco con ustedes, pero el redshift está asociado, ¿sí? Ese redshift, o sea, es un Z que está asociado con A a la menos 1, así que se darán cuenta que si hacemos un cambio sería simplemente acá Z a la 3, Z a la 4, no es significativo. Tenemos para el omega, ¿se acuerdan que les dije que el omega está asociado con el tipo de materia que tenemos? Si es materia oscura o materia en general, 0, si es energía oscura, del modelo lambda polar matter, el menos 1, bueno, y mucho más. Todos esos valores. También quería saber qué pasa con el omega cuando A tiende al infinito, es decir, para un futuro. Obtuvimos el parámetro de coincidencia, obtuvimos el parámetro de desaceleración, expresiones se dan cuenta un poquito extensas. Obtuvimos también qué pasa para la densidad fraccional de los bariones, de la radiación, de la energía oscura y del polar matter, de materia oscura fría. Bueno, los datos que usamos a gran escala les voy a comentar son los BAOS, que está asociado con las oscilaciones de bariones,
Bueno, medidas que ustedes pueden notar ahí, distintas. Utilizamos 3 medidas isótropas y 8 medidas anisótropas, es decir, 11 medidas. Utilizamos también la relación cómica de fondo. Para eso tuvimos esta medida, que es una medida que ustedes lo pueden encontrar rápidamente en las investigaciones de Plan. Bueno, y eso, tuvimos un dato ahí. Acá sí tuvimos en cronómetros cómicos las medidas de H, pero recuerden que H dijimos para valores de distantes, no para valores pequeños, que tener cuidado con eso. Ahí tuvimos nosotros algo de 24 datos, me parece, sí, 24, ahí está. Tomamos datos de supernovas, ¿sí? Saben que las supernovas son, bueno, se les llama así a las famosas candelas. Estos tienen una intensidad luminosa constante, de tal manera que si se distancia, la cantidad de energía que llega es proporcional a su distancia que se va alejando, así que es fácil medir, ¿sí? Es como tuvieras una vela y de ahí la vela lo pones en la puerta. Bueno, como tiene la misma intensidad, es fácil decir, hoy se alejó, bueno, es fácil decir eso. Bien, para esto sí utilizamos 1048 datos. Además de eso, utilizamos los famosos valores de nonsense, es decir, valores que solamente sirven para el cálculo. Utilizamos el método Monte Carlo con todos estos datos. El problema era aquí, que es la matriz de covarianza. Teníamos 1048 por 1048, imagínense, era un trabajo enorme. Bueno, y utilizamos todos los likelihood. Si conocen likelihood, pues bueno, utilizamos ese tipo de sistema para poder determinar cuál es la relación entre un modelo y el otro. Y esto era lo que más interesaba a nosotros en un primer instante, dado que eso determinaba si el modelo se adecuaba a los datos. Solo eso, si se adecuaba a los datos. Otra cosa es comparar entre modelos. Bueno, esa es la probabilidad. Acá tenemos el likelihood, acá tenemos los famosos prior, que son los datos iniciales, la famosa evidencia, que es lo que nosotros vamos a medir con el factor de Bayes. ¿Sí? Esto cuando tú relacionas dos modelos, ves qué tanto es no concluyente, es decir, no podemos decir nada. Si la evidencia es débil, si es positivo, si estos valores son positivos, se dice que está a favor de ese modelo que tú estás comparando. Si son negativos, están en contra del modelo que tú estás comparando. Y evidentemente será débil, o sea, será en contra débil, en contra moderado o en contra fuerte. Bueno, los prior que consideramos son estos. De alguna manera tuvimos que tener valores libres, ¿sí? Por ejemplo, consideramos que la materia oscura tenía entre 0 y 1, o sea, podía tener todo, o ser nada, o ser todo, y mucho más. Los resultados que tuvimos, si se dan cuenta, estos son solamente los que usamos para supernovas. Bueno, pregunta, ¿por qué solamente usamos para supernovas? Ya, tendrán que ser ustedes. Si nosotros, acá lo que hice fue comparar con estudios que ya se hicieron, y por ahí pueden notar que también se estudiaron para supernovas de 557 datos, pero ahora en la actualidad tenemos 1048, mucho más. Bueno, y así, y acá hice un breve análisis con respecto a otros trabajos que se hicieron. Esto ya es también para supernovas. Yo quiero que se den un ligero detalle, o sea, así, ligerez, muy ligero. Este chi cuadrado reducido, si revisamos un poquito la información teórica que existe a través de este análisis estadístico, se dice que si el orden de ese valor es muy cercano a 1, significa que el modelo es muy concordante con los datos, es decir, es muy bueno para los datos, para modelarlo. Bueno, redundando, el modelo modela muy bien los datos, ¿ya? Si se dan cuenta, miren, en los modelos que he planteado, los valores de alguna manera son mejores que el modelo homológico estándar. Bueno, un poquito, pero son mejores. Sin embargo, si comparamos los modelos con el modelo homológico estándar a través de la interpretación, débil en contra, débil en contra, débil en contra. O sea, eso quiere decirnos, bueno, así para nosotros, fue la información de que, si bien es cierto que el modelo homológico estándar no están a favor, pero con los datos que existen, que si uno extrae directamente los datos, sí está a favor. Y miren qué es lo que pasa cuando utilizamos todos los datos. Panteón son los datos de supernovas, cronómetros cósmicos, los datos de H, bariones, BAO y CMB. Oh, sorpresa la nuestra. 0.9999. ¿Se dan cuenta? O sea que son muy buenos para los datos. Sin embargo, frente al modelo homológico estándar, ¿qué sucede? Fuerte en contra. Es decir, lo que dice el modelo es que de los dos, si analizamos, evidentemente
El mejor es el modelo cosmológico estándar. Pero si vamos dato por dato, lo que se obtiene es que es mejor el modelo que estamos planteando. Eso era un tanto contradictorio. Bueno, bastante contradictorio. Luego de eso analizamos los modelos, qué sucede con el modelo cosmológico estándar. Yo sorpresa la nuestra, hay un detalle muy importante. Ustedes han llevado cálculo, bueno, matemática. Y en general saben que en matemáticas, si hablamos de densidades, estas densidades tienen que ver con energía, evidentemente, las energías, de alguna manera, materia o energía, tienen que ver con cantidades positivas. Nosotros hemos encontrado densidades de energía negativas. Bueno, en principio nos sorprendió muchísimo, lo publicamos, el referee nos rebotó, nos dijo que estaban haciendo cualquier porquería, nos dijo, no, eso no sirve, no tiene sentido, porque todas las investigaciones son positivas. Acá, bueno, este segundo caso nos dijo que puede pasar, solo que acá había un ligero traslapo entre materia oscura y energía oscura que no debería existir, porque en la evolución del universo, de acuerdo a un modelo cosmológico estándar, no hay eso. En el tercero peor, dijo, bótenlo, no sirve, porque no puede haber densidades negativas. Sin embargo, nosotros, analizando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, encontramos de que no habíamos puesto, si bien es cierto, habíamos utilizado la ecuación de conservación de tensor de energía-momento, el tensor de energía-momento está asociado a la energía, más no a la energía. ¿Sí me entiende la idea, no? O sea, hay ecuaciones que están asociadas a algunos valores, pero no necesariamente son esos valores, obviamente. Entonces nosotros no hemos utilizado explícitamente ninguna ecuación para delimitar nuestra energía que sea positiva o sea negativa. Así que en principio podría ser cualquier cosa, inclusive cero. Por eso que nosotros respondimos, bueno, algunas cosas respondimos y eso ha sido publicado, ¿no? Nuestra conclusión, entre tantas, este es el parámetro de desaceleración, los valores que siempre llegan a un cierto valor, entiendan de que los valores negativos implican que está expandiéndose. Los valores de R, y recuerden qué queríamos del R, ¿se acuerdan? ¿Qué es el parámetro de coincidencia? ¿Qué queríamos? ¿Queríamos que exploten? No, ¿verdad? Queríamos que lleguen a un cierto valor. Bueno, y lo logramos, uno de los tres que planteamos. Bueno, fue un acierto enorme para nosotros, nos hizo poner muy contentos. Eso tiene que ver con el gamma, con las características de interacción que sucede con, ¿se acuerdan que les dije el intercambio de materia oscura, energía oscura? Si se dan cuenta, pasa de uno, pasa al otro. Bueno, las conclusiones que ya les he venido comentando, de la primera investigación que se ha hecho con todos los datos posibles background, los problemas que hay, que en algún momento espero que hagan alguna pregunta, y si no, ya pues. Y las investigaciones dependen mucho de los datos. Nosotros, por casualidad, no sé si fue casualidad, pero la que estaba trabajando conmigo, que era la doctora Antonella, cambió un dato de lo que yo había hecho, me dijo, mándamelo, ya lo mandé. Y ella cambió un dato, y yo sorpresa la nuestra, salió cualquier cosa, o sea, salió otra cosa. Entonces la persona me dijo, ¿por qué sale eso? Prueba con otro dato, probamos con otros, y yo sorpresa la nuestra, dependía mucho de los datos a priori, que nosotros pusimos, ¿se acuerdan? Los datos prior, variaba mucho con eso. Eso es un problema porque no debería depender de eso, pero nosotros sin embargo afirmamos de que si ponemos la mayor cantidad de libertad a los valores, casi siempre se comportan igual. Y bueno, para el futuro nos planteamos, este año tratar de hacerlo, no lo conseguí todavía, estoy en ese camino, que utilicemos los datos del CMB, pero de la formación de estructuras, que es un análisis complejo. Bueno, esos son los doctores que trabajaron conmigo en la Universidad de Bio Bio, los cuatro fundamentalmente, hay muchos más, son todos estos, y yo estoy por ahí. ¿Ya? Y bueno, está el departamento de física, magíster, y al vicerrectorado que financió todas estas investigaciones, y espero yo muchas más para seguir ganando. Entonces, bueno, ahí está todo. Por acá está el profesor Cataldo, Ramón Herrera. Este profe parecía loquito, venía de España, no sé, solito. Y ahí está, una profesora Fabiola, entre otros. Lepe. Este es el que tiene más publicaciones en Chile. ¿Sí? ¿Cómo se llama este caso? Bueno, está en el Universidad del Valparaíso. Sabe como miércoles, pero ahí está. Y no sé, chicos, yo les recomiendo, bueno, es un grato momento para mí. Quiero muchísimo agradecer a ustedes esta atención. Si en algún momento quieren para discutir algunas cosas, sería interesante. Y bueno, sigan estudiando. Muchas gracias por la atención.
si alguien tiene una pregunta. ¿Cómo escogiste la Light Curve? De forma bien concreta, no exponencial, diálogo. Bueno, eso está, en principio eso está como una técnica estadística ya muy elaborada, así que se aplica simplemente. A lo que voy a ir aquí del CUT que nosotros utilizamos estaba asociado fundamentalmente a medidas observacionales, y eso lo plantea ya el Plan Collaboration, ya plantea ese tipo de okay, modo. Sí, ya plantea ese tipo de modo. Sin embargo, yo nuevamente quiero recalcar, hay muchos datos en la actualidad que existen y que dependen del modelo, y eso no es saludable, evidentemente. Lo que se está buscando ahora es tener instrumentos de tal manera que se obtenga datos que no dependan de los modelos. En un punto comentaste acerca de lo de las supernovas que eran usadas como Sí, como patrones de medida de que el universo se esté expandiendo. Es una de las evidencias observacionales más contundentes, se puede decir. ¿Por qué razón? Porque se ha comprobado científicamente de que su intensidad luminosa es constante. Y al ser constante, es decir, como les decía, tener una vela acá en un cierto día y tener la vela más allá, su intensidad que nos llega a nosotros evidentemente va a minorarse por la distancia que hay. Sabemos que la intensidad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Todos lo sabemos, ¿verdad? Por física en general. Bien, entonces, eso de ahí significaba que se estaba expandiendo el universo. Justo sobre eso, hace creo que una semana más o menos salió un artículo donde hablaban exactamente acerca de que según unos datos observacionales la intensidad de estas lámparas estaba variando y que estaba... Así es. Sí hay también ahora medidas de que se está variando. Sin embargo, esas variaciones a escalas cosmológicas son despreciables. Escalas cosmológicas, nuevamente subrayo, el problema nuestro es que en escalas cosmológicas pasan ciertos detalles que no suceden esencialmente en la naturaleza física como nosotros estamos viendo. Porque ahí ponían en duda, por ejemplo, la existencia de energía oscura, aparte de eso. Porque lo que comentaban, yo no sé los detalles, ¿no? Pero comentaban de que la existencia de energía oscura estaba en directa relación con la medida de que esto sea independiente de que se esté moviendo, de que esté variando. Entonces, si no variaba, creo que ponían entera de duda, ¿no? la existencia de la energía oscura como tal. Bueno, te dije que es una teoría. En principio podría funcionar esa teoría. Hay que estudiarla, analizarla y muchas cosas más. Yo lo que planteo acá es la teoría que en realidad la comunidad científica de alguna manera ha aceptado. Hay teorías como la que tú manifiestas y yo también he leído en algún momento. Lo que pasa es de que lastimosamente ahorita estamos en ensayo de error. O sea, la que mejor calza es la mejor, la que no, bueno, en algún momento calzará. Así estamos todavía. Por lo digo, es un problema abierto. En cosmología hay muchos problemas todavía que están abiertos. Hay muchas cosas en física de corazón. Lo que no me gustó mucho era que estaba, personalmente a mí, de que estaba muy dependiente de los cálculos que uno tenía que hacer y era aso. No les voy a mentir. Trabajaba yo en las noches porque todas las máquinas se apagaban. Era un problema trabajar con ese tipo de datos. Se colapsaba, no sé por qué. Yo lo que iba a mis amigos que sí conocen un poco más, les decía, oye, ayúdame, porque los fines de semana dejábamos corriendo todos los datos una semana entera para que pueda reproducirse todo. De verdad, datos son observacionales, imagínense, no hablamos de 80.2, sino 80.2, 3, 4, después de eso viene una infinidad de datos. Ya. Mientras más datos decían es mejor, sí, porque mejor que... Bueno, ustedes sigan en esa investigación. Bueno, chicos. Tenía otra pregunta. ¿Viste en cierto momento que la materia oscura mantenía unidas las galaxias? Sí, hay una teoría que manifiesta justamente a lo que comentaba, no sé si habrá escuchado un poquito, de los halos de las galaxias. Los halos de las galaxias se asume que los astros que están más lejos de los núcleos, bueno, de las partes centrales, deberían girar con menor rapidez por la distancia que existen, pero giran igual con cierta rapidez, bueno, mucho mayor a la que se esperaría bajo cálculos. Eso se debe a la materia. Bueno, se dice que se debe a la materia. ¿Pero de qué forma, o sea, interacciona o de qué forma lo hace la materia oscura? Lastimosamente la interacción no la vemos como manifiesta, o sea, nosotros no sabemos qué es materia oscura en realidad, sino simplemente sabemos que existe porque algo lo mantiene ligando ahí y asociamos que la atracción es gravitatoria, entonces debe haber algún tipo de materia, como es desconocida, materia oscura. Se piensa pero que es gravitatoria. Se piensa que es gravitatoria, podría ser algún otro tipo, no lo sé, la verdad. Hay físicos de partículas que trabajan en materia oscura,
eso sí, de talla, ya de otra talla, no la mía. ¿Y qué relación podría tener, digamos, este tipo de formación del espacio-tiempo en el momento que comentaste, por ejemplo, sobre el principio holográfico? ¿Cómo podría relacionarse con los fonones? En principio, como te comentaba, los fonones son partículas tipo mediadoras. Y lo que yo leí acerca de las partículas de tipo mediadoras en general era de que como tal medían algún tipo de interacción, y para eso tendría que tú tener muy definido qué tipo de interacción tienes. El problema nuestro es que la materia oscura y la energía oscura no sabemos por ningún tipo de interacción qué son, porque no hay una interacción manifiesta, no hay forma de verlo, no hay forma de escribirlo, simplemente asumimos que existen, nada más. Entonces, yo lo que te decía es que hay observaciones, y observaciones de tipo experimentales, que se han hecho de que hay cierto tipo de fenómenos aquí, que de pronto tú podrías decir, por efecto de tunelamiento de algún tipo de partícula mediadora llegó a esta región, pero no lo saben. En principio podría ser que surja acá y no tenga nada que ver una con la otra. Y eso sucede. Bueno, yo leí eso, le comenté también a los profesores que sean mis asesores, pero me dijeron que en realidad todo es especulativo todavía. Se puede especular. Hacer algo, rayar, teoría, hay mucho más cosas. Ustedes, bueno, están invitados. Siguiendo con esa concepción, hay digamos, una hipótesis de Schrödinger sobre la hipótesis de Sitter-Wiesenthal. ¿Cómo es que este impulso, ¿no?, puede propiciar dicha agitación o dicha perturbación? Pero no sé si conoces más al respecto para que pudieras profundizar, porque esto es propiamente teoría de Schrödinger sobre el efecto Sitter-Wiesenthal. Sí lo he escuchado, pero no soy especialista, no les puedo mentir. Sí lo he escuchado, tendré que revisarlo un poquito más, porque no soy especialista en el tema. Lastimosamente, como digo, para las interacciones tendrían que definirlo muy bien, y para eso se necesita conocer bastante de física de partículas, mecánica cuántica de campo, creo yo. Bueno, nos gustaría que sigan habiendo preguntas, pero tenemos que dar paso a la siguiente exposición. Agradecemos a Carlos Rodríguez.